Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, en donde Dios nuestro Padre permita llegar esta verdad. He orado, como siempre le he dicho, para que Dios me permita únicamente ser un instrumento de la verdad y pueda tocar todos aquellos corazones crédulos que van a escuchar la palabra de Dios y no la del hombre. Que la gracia, bendito hermano y bendita hermana, y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Prosigamos con esta bendita enseñanza, el Evangelio de San Juan, desglosándolo. Seguimos con el 20. Ayer, o la sesión pasada en la enseñanza número 19, vimos que Jesús dijo: yo soy la verdad, y la verdad los hará libre. Y la verdad está en Cristo, está en su boca. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el creer en Cristo Jesús, el creer, no es el decir soy cristiano, no es el decir soy cristiano, no es el ir a una congregación, sino el creer es que cuando uno escucha el consejo, lo hagamos como ayer lo estuvimos viendo. Entonces recuerde que nuestro Señor Jesús, en ese momento en que nos está enseñando, está tratando de abrir ojos a un pueblo que era su primer pueblo, que ya estaba cegado, que pensaban que estaba en la verdad y que Cristo Jesús, como dice la palabra, yo soy la verdad. Y cuando dice yo soy la verdad, también aquel que tiene el Espíritu Santo y ve a algún hermano o alguien que está mal, se lo tenemos que decir. Como Jesús les dijo, ustedes no son de Abraham, ustedes son pecadores, y como lo vamos a seguir viendo, recordando que la bendita palabra está viva, que no es historia, que no es para estas personas que ya perecieron, sino hoy es para tener un conocimiento pleno y tener el temor reverente de quedarnos con este fruto. Bien. Nos quedamos en el 8 y vamos a empezar el versículo 39. La palabra de Dios dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Y claro que le voy a explicar un poquito esto, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham bíblicamente es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Muy bien. Después de que Dios exterminó a los seres humanos por medio del diluvio, 8 personas bajaron del arca, Dios hizo pacto con ellos, les dio mandamiento. Pero después de un tiempo, los hombres se alejaron de Dios por medio de un personaje llamado Nimrod, que fue el primer poderoso sobre el planeta Tierra, y todo el pueblo de Dios, que conocía a Dios, este ser los apartó de Dios y no había un justo. No había quien hiciera el bien. Entonces Dios, de toda esa maldad, escoge un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos antiguamente, geográficamente en Génesis, allá por el Medio Oriente, lo que hoy es el Medio Oriente, y a los 75 años de edad se presentó el Todopoderoso ante Abraham. Abraham tenía ídolos, Abraham tenía una amistad con el mundo, Abraham era un hombre próspero terrenalmente, y cuando Dios le dijo que Él era el creador de los cielos y de la tierra y que hizo un pacto con un juramento Dios, si Abraham dejaba toda su parentela, dejaba toda su vida, que precisamente hoy es el Evangelio como una sombra, que es la cruz, que es una muerte, que es una separación total al mundo, que es comer la carne de Cristo como lo hemos visto y beber de la sangre y dejarlo absolutamente todo. Ya desde el Antiguo Testamento, al que tiene entendimiento,
de la palabra, Dios nos muestra como una sombra de lo que iba a venir, cuál era el precio, por ser guiados por el Espíritu Santo y por ser hijos de Dios. Abraham, sin dudarlo, salió, tomó a su esposa que era estéril, salió con un sobrino llamado Lot y salió sin saber a dónde iba, a la promesa que Dios le había dicho de una tierra prometida, que no la iba a ver él, pero que su descendencia iba a estar ahí, donde emanaba leche y miel. Abraham creyó y salió. Abraham dejó ídolos, dejó su vida, dejó todo lo que había aprendido, toda la cultura que tenía y se enfocó a inclinarse y a ser guiados por Dios. A los 19 años se le da la circuncisión después de que fue probado Abraham en el prepucio, porque caminó con Dios, no regresó para atrás, fue un hombre obediente a Dios, dejó todo absolutamente y no se le conoció transgresión mientras estuvo bajo el pacto y bajo el mandato de Dios. Entonces, aquí está muy claramente. Una vez que Abraham hizo esto y recibió la circuncisión, Dios le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Ahora, aquí, ¿de qué obra se está hablando? Como está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, y de igual manera, a cualquier cristiano, ¿verdad? Porque hoy un cristiano que lo ha dejado todo, su padre es Abraham, no el Padre Celestial, porque Dios dijo, a nadie llamen Padre aquí abajo, ¿verdad? A nadie, un solo Padre hay, pero Abraham no es el Padre que nos engendró, no es el Padre que nos da vida, se le llama el Padre de la fe, hasta ahí nada más, de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es tener la certeza, la plena convicción de lo que se espera. Y Abraham creyó en lo que no había visto y él luego vio las promesas de Dios y algunas vio y otras no vio. Y murió esperando la promesa. Entonces, bien, Cristo Jesús viene a decir, coman de mi carne, beban de mi sangre, tomen su cruz, salgan de su parentela, salgan de la idolatría, salgan del mundo, salgan del pecado. ¿Y quién quiere hacer hoy las obras de Abraham? ¿Quién quiere salir al desierto y enfocarse a una sujeción total a Dios? Hoy no hay. De igual manera, hay pocos. Yo no digo que no haya, hay muy pocos que verdaderamente hacen las obras. Estos eran muchos que amaban la carne, el dinero, los placeres, en pocas palabras, amaban el mundo, las tinieblas. Por eso Jesús dijo que estos era un pueblo, y ahorita va a ver qué fuerte palabra, aunque Jesús vino a decir la verdad, no insultaba, pero la verdad muchas veces ofende a quien peca. Ahora entonces dice aquí, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, que ya le expliqué yo. Dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ahora aquí está, lo cual ustedes procuran matarme, porque les digo que el camino que ustedes tienen no es el que mandó Dios, porque les digo que eso va a llevar a la muerte, al lago de fuego, porque les vine a decir la verdad y lo que Dios me encomendó que dijera para que esta palabra tuviera un poder en sus corazones para creer, no creen y procuran matarme. Como vimos ayer, un versículo más arriba, dice, procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en sus corazones. Esto puede concordar con lo que hace algunos días vimos en San Juan 3, en donde dice la bendita palabra de Dios, que vino la luz y los hombres amaban más las tinieblas y no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Entonces, es muy importante que la luz es Cristo a la palabra y que, como le decía ayer en la enseñanza pasada, la bendita palabra, cuando vengo yo, la bendita palabra viva de Dios por medio de Cristo, me dice todo el mal que yo había hecho, y si yo me arrepiento y hay un corazón quebrantado
y le ruego a Dios su poder para separarme, entonces hay gracia, entonces hay favor de Dios. Pero si tengo un corazón duro y yo no reconozco y no me gusta que me exhorten, me arde la palabra cuando me dicen que debo de ser perfecto, que debo de tomar mi cruz, que debo de crucificar mi carne, que debo de estimarlo todo como basura, que soy un ser de arriba y no de abajo, esa palabra molesta, no haya cabida. Y yo le decía ayer lo que significa: procuran matarme. Efectivamente, muchos que piensan que son cristianos han matado a Cristo, porque en donde van no escuchan la voz de Cristo. Lo tienen muy separado, porque esa palabra no halló cabida en sus corazones. Y el precio que Dios permitió a estos cristianos que el día de hoy creen que están en la verdad es que Dios les permitió un velo para que crean en la mentira y piensen que son verdaderos cristianos. Es lo que vamos a ver, porque estos desconocían. Y eso, lo que vamos a ver, bendito pueblo de Dios, es lo que a mí me ha dado temor, porque igual soy un ser humano que estoy en mano de Dios y también me puede suceder esta maldición, que sin darme cuenta se me salga el Espíritu Santo y me quede yo con un espíritu de estupor, para que yo crea en la mentira y piense yo que estoy en la verdad. Ese es un precio y una ley que ya está escrito. Ahora mire lo que dice. Vamos a ver. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice en el versículo 41. Vosotros, ustedes, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ya estaban entendiendo que Dios, o más bien Cristo, les estaba diciendo que tenían un padre que no era el de los cielos. Entonces también, la bendita palabra nos enseña que hay dos padres. Hace rato yo le decía, Jesús dijo: no llamen a nadie padre, porque un padre tienen, pero está refiriendo a los santos, está refiriendo a los que no practican el pecado. Pero hay dos padres, uno llamado Satanás y otro llamado Dios. También Dios y Cristo Jesús nos dan la enseñanza, porque esta es palabra de Dios, que también se puede tener a Satanás como padre. Ahora, los deseos de él queréis hacer. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver más explícitamente en versículos de abajo cuáles son esos deseos. Pero bien, ¿cuál fue el deseo de este ser antes de caer allá en el cielo? ¿Cuál fue el deseo? El deseo fue fama, poder, reconocimiento, riquezas. Ese fue el deseo de él. Baja, y es el veneno que trae al primer ser humano consagrado a Dios, escogido por Dios, llamado Adán y Eva. Él baja y le dice a Eva, y le engaña: come de este árbol. Eva le dijo: no, de este árbol no podemos comer, porque dijo Dios que el día que comiéramos de él, ciertamente moriremos. Podemos comer de todo árbol del huerto, menos de este. Y Satanás le dijo: no es cierto que vas a morir. Dios es amor. Dios no es legalista. Dios te ama. Dios te quiere. Claro, no le dijo todo esto, pero hoy así habla Satanás en las iglesias. Le dijo así: no es cierto que vas a morir. ¿Sabe Dios que el día que tú me hagas caso y escuches mi consejo, vas a ser como Dios? Que esos son los deseos de Satanás y de todo aquel que toma por padre al diablo. Porque tomarlo por padre es hacerle caso hoy a una voz que no está en la Biblia, a un consejo que no está en la Biblia, y hacer mi razonamiento pensando que es mi razonamiento, o hacerle caso a algún falso pastor sin argumentos y puesto por Dios. Entonces vimos el día de ayer que uno pasa a ser esclavo de quien obedece, sea para el pecado, que es lo que quiere Satanás, o sea para la gloria. Ahora, el deseo de los cristianos que son hijos del diablo
es que los reconozcan, buscan siempre ser apóstoles, las mujeres buscan ser apóstolas, buscan reconocimientos, buscan que les aplaudan, buscan los primeros lugares, buscan tronos, ¿verdad? Que los reconozcan como reyes, buscan riquezas. Y ese es el veneno que trajo Satanás. Porque la vida que trajo Cristo Jesús es, tú eres un ser humano y sin mí no eres nada, eres estopa al fuego, toma tu báculo, que es la presencia de Dios, y vas a ser un sirviente y te vas a humillar hasta la muerte, como yo me humillé y fui un servidor y un sirviente de Dios aquí y no me dejé exaltar ni me dejé dar gloria hasta que terminé mi carrera y mi padre dio un nombre que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y bien, también vamos a ver, porque hay más deseos, que un cristiano, cuando no es de Dios, vamos a ver todo el fruto. Hay dos frutos. Cuando yo soy hijo del diablo, ahorita vamos a ver el fruto que hay dentro de un cristiano, o que piensa que es cristiano, o pueblo de Dios. Y también, claro que podemos identificar si somos santos, el fruto de Dios por medio de un ser humano, el cual viene en la Biblia. Un ejemplo, por ejemplo, es Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo en un ser humano. Y ahorita vamos a ver el fruto de Satanás dentro de un ser humano. Bien, dice, entonces, ellos aseguraban así, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y un Padre tenemos que es Dios. Y claro, mire, nosotros nacimos de Dios en el bautizo, se nos limpió los pecados, pero también quiero decirle que el pecado entró al mundo por un hombre y que todos nacimos en carne, todos nacimos fornicarios, todos nacimos teniendo una relación con el adversario y no con Dios. Bien, no somos nacidos de fornicación. Ellos aseguraban, un Padre tenemos que es Dios. Dese cuenta, bendito hermano y bendita hermana. Es lo que yo le digo que tengo temor. Medita en la palabra. Estos hombres, que eran pecadores, tenían la certeza, tenían la seguridad de que estaban bien cuando pecaban. Y yo le digo algo muy importante. ¿Estos hombres sabían que habían pecado y que tenían pecado? Sí, sí lo sabían. ¿Se acuerda que vimos una cita bíblica apenas ayer o antier en donde Cristo Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos y para acecharlo le trajeron una ramera que había sido encontrada en acto de pecado y que le dijeron, Señor, en la ley está que esta mujer debe de ser lapidada. ¿Qué dices tú? Y que Cristo Jesús estaba escribiendo en el polvo. Lo acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo? Se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y volvió a escribir. Y dice la palabra que acusados por su conciencia, se fue cada uno. O sea, sí saben. Igual, hay mucho cristiano de hoy que sabe que se bajó de la cruz, sabe que no está haciendo, pero creen una mentira. Le han hecho saber que eso de la perfección es legalismo, que no hay problema si tiene unos cuantos pecaditos. Y piensan estar en la verdad. Y te aseguran, porque a mí me ha tocado, no, usted es del diablo, yo soy cristiano. Le digo, bueno, el árbol por sus frutos se conoce. Y con los deseos, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, vamos viendo, en todo el mundo, en todas las iglesias cristianas, aseguran que ellos son de Dios y conocen a Dios. Pero vamos a ver. Dice entonces en el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el de que me envió. Ahora, el primer fruto, para saber si soy de Dios, me abren la Biblia, el Nuevo Testamento, me habla Cristo, me empieza a hablar de la cruz, me empieza a hablar de comer de su sangre, me empieza a hablar de beber de su sangre, de comer de su carne, me empieza a hablar
de obedecerlo y amarlo es creer y hacer todos sus mandamientos. Cristo Jesús cuando les decía, como ya lo vimos, yo les estoy repitiendo citas bíblicas que ya vimos, cuando les decía trabajar por la comida que no perece, trabajar, coman de mi carne y beban de mi sangre, tomen su cruz. Cuando les hablaba del bautizo, cuando les hablaba de una separación total, no creyeron, no lo amaron. Porque amar bíblicamente es amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, ¿qué es? Hacer los mandamientos de Dios. A David se le llamó amigo de Dios porque fue un ser que se sujetó a la ley de Dios. Moisés y varios personajes en donde Dios nos pone el ejemplo, amaron a Dios. Entonces, hoy no amaban a Cristo porque no querían creer y no querían hacer sus mandamientos. Entonces, una manifestación de ser hijo de Dios es lo que vino a decir Cristo, y aquel cristiano que lo hace, entonces ese es hijo de Dios y no es nacido de fornicación, ni tampoco es hijo del diablo, porque aquí lo está diciendo. Ahora, aquí Cristo Jesús no le está hablando a los griegos, ni a los egipcios, no le está hablando a ninguno de ellos, le está hablando a los que daban la palabra en la sinagoga. Entonces, de igual manera hoy, como una sombra, no todo el que me dice Señor, Señor es mi hijo. No todo el que me dice Señor, estoy sacando demonios, expulsando y dando tu palabra. No todo es mi hijo. En el mundo cristiano hay hijos del diablo y hijos de Dios. Créale a Dios, bendito hermano, porque aquí está la bendita palabra de Dios. Dice entonces, Jesús dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y ustedes no quieren recibir ni el testimonio de Dios, ni mi testimonio. Y dice en el 53, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Claro, claro. Aquí hay mucha sabiduría. No es que Cristo Jesús no supiera. Cristo lo sabía todo. Pero esta expresión la deja como un conocimiento. El lenguaje de Dios, que es la Biblia, y es toda su palabra, es una lengua, escúchalo bien, espiritual. No es una lengua terrenal. Y para poder tener yo el don inmerecido, o más bien la herencia que Cristo Jesús me trajo, necesito estar sin pecado, necesito tener al Maestro dentro, que es el Espíritu Santo, como ya hemos visto en enseñanzas pasadas, para poder acomodar lo espiritual y para que Dios me dé entendimiento a esta lengua que yo no conocía cuando era de carne, cuando era del mundo. Y que cuando yo, como católico, trataba de leer la Biblia, me daba dolor de cabeza. No la entendía. No entendía este lenguaje. Porque en la ley hay un precio. Para poder entender este lenguaje, recuerde lo que decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, que trae un lenguaje de Dios, ha llegado. Pero para que entiendan este lenguaje, se necesitan bautizar. ¿Y qué decía Juan? Hipócritas, raza de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento, para que puedan tener la herencia, para que puedan entender este lenguaje. De igual manera, bendito pueblo de Dios, todo cristiano que no hace las obras de Cristo, que no cree, no entiende este lenguaje. El tema de la cruz les parece locura, como dice en 1 Corintios. Les parece locura lo que se predica
de separarnos del mundo. No lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra y les taladra? Y esto es muy importante también, porque hay también mucha enseñanza sobre esto. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Miren, en el primer pacto, cuando Dios le dio la orden a Moisés de llevar al pueblo al monte, y cuando Dios les iba a hablar, hay mucha enseñanza sobre esto. Estaban las bestias. Cuando Dios les dijo que no traspasaran una línea que Dios les había puesto y les iba a hablar. Cuando Dios les empezó a hablar, el pueblo no podía escuchar. El pueblo decía a Moisés, por favor, ruega que se calle. El mismo Moisés también no podía escuchar. ¿Por qué? Porque este lenguaje de toma tu cruz, de deja esto, no, taladro, o sea, cállate, dicen, a mí no me digas que tengo que dejar mi casa, que tengo que dejar esto. Porque solamente con el Espíritu podemos decir, amén, gloria a Dios, lo hago. Solamente con el Espíritu Santo puedo yo tener oídos y me puede quitar Dios el oído carnal para poder amar cada mandamiento y saber por medio de la presencia de Dios que cada mandamiento es para vida. Entonces hay mucha enseñanza sobre esto. Por eso dice, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Les molestaba. Recuerde que acabamos de ver, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Igual le digo, bendito hermano, en verdad, que Dios me castigue si le digo alguna mentira. Se lo estoy diciendo enfrente de Dios por amor a usted. Todo el tiempo que me ha tocado dar el camino, a la mayoría, les ha parecido dura la palabra y no han entendido el lenguaje llamándose cristianos, ya estando bautizados. Entonces, recuerde que hay un precio para poder tener a Cristo Jesús como Rey y poder entender esta sabiduría. Entonces dice, y aquí ya viene una palabra muy fuerte, pero Cristo Jesús decía la verdad, no dijo mentira. Y hoy también, cuando uno llega a decirles la verdad, a alguien les ofende, que uno les diga que son hijos del diablo, que ya dejen de ser pecadores, pero nosotros tenemos que decir la verdad, no somos cobardes. Y dice en el 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí está el fruto que le decía. Aquí usted va a poder ver si un árbol, si un cristiano tiene este fruto o tiene el de Dios. Gálatas 5:22. Empecemos. Él ha sido homicida desde el principio. Estudiemos esto primero. Satanás no bajó con una pistola ni con una escopeta a matar al ser humano. Recordemos que la Biblia es espiritual. Sabemos ya, a los que han dado un seguimiento a estas enseñanzas, que la palabra muerte significa separación de Dios. Satanás vino a separar, porque Satanás sabe perfectamente bien que el ser humano que es hijo de Dios o que es pueblo de Dios, Satanás sabe perfectamente bien que si nos convence para desobedecer un mandamiento de Dios, viene la muerte, viene la separación. Satanás lo sabe perfectamente bien. Ahora bien, sabemos que Satanás separó a Adán y a Eva de la presencia de Dios, y Adán y Eva quedaron muertos espiritualmente. Yo conozco muchas congregaciones y a mí me pasó. Yo le doy testimonio que cuando yo tenía un grupo de personas enseñándoles la verdad, y no nada más en todo lugar donde he estado, que hay iglesias cristianas falsas que han llegado a escuchar y han llegado a saber lo que se predica, van y tratan de convencer a las ovejitas que tienen poco tiempo para robarlas y para decirles que esa es
una predicación de legalismo, que no es cierto, que no hagan caso, y los bajan de la cruz y se los llevan a engañar a iglesias y terminan igual que cualquier ser humano del mundo. Y a eso se dedican hoy todos aquellos que son hijos del diablo. Yo tengo seres queridos que mi misma familia se entrometió para meter veneno a ovejitas. Y familia espiritual, que se bautizaron y todo, pero que pecaron. Y que no eran santos. Y ellos no saben que son instrumentos del diablo para separar. Ellos piensan que tienen la verdad, pero Dios ya los dejó así. Y los separan de la cruz. Y los meten y se los llevan a iglesias pecadoras. Los fariseos, este primer pueblo, así era. Permitían el pecado. Ellos mismos pecaban. Daban dinero, el pueblo daba dinero porque vivían como ricos y les hablaban con palabras persuasivas de humana sabiduría. Igual hoy, también. Yo le llevo dinero a mi pastor, a mi representante, y mire, me va a hablar muy bonito mientras tenga esto, ¿verdad? Me va a aplaudir. Fíjese, para que podamos entender también en lo que le estoy diciendo. Aquí en México hay una aplicación de segunda mano en donde se pueden meter productos para vender y para comprar. Hay mucho fraude aquí en México en eso, muchísimo fraude, porque hay mucha gente que cuando ve algo anunciado le hablan y quieren mandar a alguien por el producto y le hacen una transferencia que en un momento aparece en su cuenta y se llevan el producto, pero después desaparece y fue un engaño. Engañan a la gente y le hacen creer. De igual manera aquí es lo mismo, cometen un fraude, engañan a la gente. Bueno, entonces mire, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro... Él ha sido homicida desde el principio, ya le expliqué. Ahora, número 2, y no ha permanecido en la verdad. Otro fruto más. Otro fruto más. La mayoría de los cristianos y en la mayoría de las iglesias no leen la Biblia 2 horas, versículo tras versículo, sino que con un versículo 2 transforman la Biblia, se la pasan en puro cántico, en puras cosas que no son de Dios, pero no permanecen todos los días en la verdad. Ayer veíamos nosotros lo que es permanecer. El precio que dijo Cristo, el que permanece en mí tiene vida eterna. Y ayer Cristo Jesús y Dios nos enseñan qué es permanecer. Ayer yo le puse el ejemplo de los discípulos, le puse el ejemplo de escuelas del mundo, cuánto tiempo se invierte a los que van dando un seguimiento y cuánto tiempo debemos de invertir. Ahora, los cristianos que son hijos del diablo, usted los ve ahorita, por ejemplo, que aquí es sábado, ¿sí? Es viernes, yo voy a ver y están en sus trabajos, están en sus escuelas, están en sus empresas, están por allá y no permanecen en la bendita palabra. No están permaneciendo. Ahora, un fruto es que a cualquier hora que usted va a buscar a un hermano, lo encuentre, o si ya tiene un ministerio, trabajando en la obra todo el día y todos los días. O bien, si está en un discipulado, que lo encuentre estudiando y estudiando bajo el ministerio de alguno que ama y dedica su vida a enseñar el camino de Dios. Eso es permanecer. Permanecer. Ahora, aquí están cómo reconocer. Ustedes no permanecen en la verdad. Esos son los deseos del diablo. Dice en el versículo 44 ahí mismo,
porque no hay verdad en él. Otra característica también. ¿Qué hablaban entonces los fariseos? Pura mentira, puras cosas que no estaban en la Biblia. Torcían totalmente las escrituras, porque la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el pan. Pero entonces, los que no quieren pagar el precio, ¿qué lenguaje tienen? Tienen un lenguaje de prosperidad, tienen un lenguaje terrenal, hablan de puras cosas y engañan a muchos que no conocen la verdad. Ahora, no tienen verdad porque no hay verdad dentro de ellos. Es mentira y padre de toda mentira. Y ese es un fruto de Satanás dentro de los que no quieren creer en Cristo Jesús. Dice, cuando habla mentira, fíjese bien, de suyo habla. Como los profetas antiguos que decían, Dios me dijo, y Dios les decía, yo nunca te mandé ni nunca te hablé. Nunca te hablé. Eso es de suyo propio. Eso es de Satanás. Y efectivamente, esa sabiduría Satanás se las da. Y como dice en Romanos 1, estos se perdieron en sus razonamientos y se quedaron con un velo predicando pura mentira. Ese es un fruto, porque no hay verdad en ellos. Entonces, si no hay verdad en ellos, si no hay sabiduría, ¿qué predican? Lo que está fuera de la palabra, y todo lo que está fuera de la palabra, Dios le llama mentira. Que recuerde, aunque estén con una Biblia abierta, tuercen las escrituras. De suyo habla, porque es mentiroso y es padre de todo mentiroso. Entonces, yo no creo en Cristo, no creo en la verdad, tengo por padre a Satanás, Satanás me toma como su hijo, como su ministro, y es mi padre, porque si yo soy mentiroso y no predico la verdad, mi padre es Satanás. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 45. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Y sí, efectivamente el hombre está más inclinado a escuchar la mentira que la verdad. Yo le he puesto ejemplos del por qué. Ya le he puesto muchos ejemplos. Le vuelvo a poner el por qué. Estábamos acostumbrados a una vida espiritual. Viene el enemigo, nos engaña, se va Dios y mete un alimento a la carne, porque el ser pasó a ser de carne, que nos agradó por muchos años. Y nos deleitamos, entre comillas, en cosas pasajeras, en cosas corruptibles, durante miles de años. Viene Cristo y con la palabra de su Padre nos viene a decir que el pecado entró al mundo y que entró el mundo, que entró toda una vanidad, y que el que creyera en Él y tomara su cruz y se apartara, iba a tener vida eterna. Pero he ahí el problema, que Cristo Jesús ofrece una cruz, ofrece padecer, ofrece un horno de fuego, ofrece ser probados, ofrece que una vez que somos ministros nos van a vituperar, ofrece que nos van a encarcelar, que quizás nos maten, ofrece que nos odien, ofrece que el mundo nos aborrezca, y Satanás ofrece lo chulo, lo bonito. No sufras, pare de sufrir, casa, te va a amar tu padre, te van a amar todos, te van a aplaudir todos. Claro, ¿quién quiere pagar el precio? Y quiere padecer junto con Jesucristo, y quiere, por ese padecimiento y por fe, ir a la vida eterna, porque no hay otro camino. Es por eso. Yo ya le había puesto el ejemplo la vez pasada también como una parábola de dos niños de 6 años. Viene un padre y le da lechuga, le da verduras, le pone comida sana en la mesa, y viene el otro y le pone caramelos, le pone pasteles, le pone golosinas, le pone hot dogs, le pone pizza, hamburguesas, y le dicen al niño,
¿qué comida quieres? ¿El que te da él o el que te da él? Y el niño, sin conocimiento del futuro, de lo que le va a ocasionar esa comida diaria, por incredulidad y por no tener entendimiento, obviamente se va, usted lo sabe, por lógico, se va por la otra. Así de igual manera es el ser humano, cuando está Satanás y Cristo. Y pocos son los que entran por la puerta angosta. Y muchos son los que entran por la puerta ancha. Porque si hubiera 1000 niños, 1 o 2 comerían legumbres y los otros 998 se irían por la puerta ancha. Bien, entonces, vamos, le pongo parábolas. Dice, y a mí porque les digo la verdad, porque les pongo legumbres, porque les vengo a traer la vida, porque les vengo a traer la cruz, porque yo les dije que iban a padecer, porque les digo la verdad, no me creen, no me creen. Pero sí le creen a la mentira, sí le creen al diablo. Dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Esto es muy importante y es para meditarlo. Hemos visto con la bendita palabra en varias enseñanzas que Dios me ha permitido dar, que el único que puede tener la verdad es el que tiene a Dios adentro. Y para tener a Dios adentro, no debo de pecar. Entonces, yo tengo a Dios adentro y el Espíritu Santo me guía a hacer los mandamientos. Recuerde, no es por obras, es por gracia. Si usted puede hacer todos los mandamientos, no es usted. Es porque usted se puso flojito y cooperando, creyó, y Dios es el que hace esas obras. Ahora, cuando dije Cristo Jesús, porque esto pueblo tenía conocimiento, pero no creía. Ustedes tienen la ley de Moisés, y en la ley de Moisés hay más de 500 mandamientos. Díganme, ¿quién de ustedes, doctores de la ley, me puede con la Biblia señalar de pecado y no inventarme cosas como me inventaron delante de Pilato y me inventaron pecado que yo no cometí? Pero díganme, aquí estoy, dice Cristo, díganmelo en mi cara. Doctores de la ley, abran la Biblia y díganme quién me puede exhortar o amonestar de que estoy pecando. Jesús fue perfecto tanto en el primer pacto como en el segundo. No podían. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, una persona que pueda tener la verdad hoy y que pueda tener el don de Dios, debe de ser como dice en Timoteo y como dice en Tito, que el obispo debe de ser irreprensible. O sea, que no lo redarguyan de pecado. Irreprensible. Así lo dice la palabra. Claro que eso asusta a los pecadores, a los hijos del diablo. Y rechinan dientes y nos dicen que somos legalistas. Pero esta es palabra de Dios. Ahora, en el momento que una persona no peca, tiene la sabiduría, tiene al maestro, tiene la verdad. Por eso dice, ¿quién me redarguye de ustedes de pecado? Y si nadie me puede redarguir, ¿por qué no creen? Entonces, de igual manera, ojalá usted algún día pueda enfrentar a estos que nos vituperan y que dicen que tenemos demonio y les podamos decir, ábreme la Biblia y dime dónde estoy pecando, por favor. Y yo con mucho gusto te hablo la Biblia y te digo que eres hijo del diablo, que eres pecador. Entonces, Cristo sí los podía señalar, pero a Cristo no lo podían señalar. Entonces, por obvio, tenía su Padre, tenía la sabiduría y tenía la revelación. Dice en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Se acuerda que yo le profeticé? Bueno, no yo, Dios, por medio mío, cuando empecé las primeras enseñanzas de quitando el velo de Dios, que iba a haber muy pocos seguidores, que yo por 1 o 2 daba mi vida.
por uno o dos en estos tiempos de apostasía. ¿Sabe por qué? Porque el que es del diablo le estorba la palabra verdadera. La empiezan a oír 5 minutos y no la terminan. 10 minutos y no la terminan. Y si la terminan, no son hacedores. Porque él también, aunque la escuchen toda la hora, o se chuten toda una enseñanza, pero si no van y la practican, también son incrédulos. Ahora, el que es de Dios, el lenguaje de Dios escucha. El lenguaje de la cruz. El lenguaje de comer la carne. El lenguaje de la sangre. El lenguaje de padecer. El lenguaje de no tener amistad con el mundo. El lenguaje de buscar las cosas de arriba. El lenguaje de estimarlo todo como basura. El lenguaje de una separación total y de un servicio totalmente. El que es de Dios viene a un discipulado por 1 año, por 2 años, como los discípulos, y no les molesta la palabra. Aman la palabra. Pero el que es del diablo les irrita. No pueden escuchar la palabra de verdad que es de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de la Biblia. Bien. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no lo oyen ustedes, porque no son de Dios, son del diablo. Así que esta es otra manifestación. Bendito hermano y bendita hermana. A mí muchas veces me ha tocado que han venido, a ver, escucha primero, mira. Ok, voy a ser humilde para escuchar, pero te voy a pedir un favor también a ti. Cuando yo escuche, también escucha, porque voy a hablar con la Biblia y voy a rebatir todo lo que estés mal, no para que me den razón, sino para que tengan ustedes un arrepentimiento. Sí, está bien. Escucho, escribo para ayudar, y cuando empiezan a escuchar, se molestan y se van y no terminan de escuchar. Odian este lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden escuchar las palabras de Dios? Por el pecado, porque son hijos del diablo y les molesta. Bien, dice en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, es lo que le di. Mira, hermano y hermana, la palabra de Dios está viva. Esto me ha ayudado a mí mucho para no haber tirado la cruz y desanimarme en todas las vituperadas y en toda la controversia que he tenido por predicar la verdad y por guardar los mandamientos de Dios mediante la fe, mediante su potencia, porque la gloria se la doy a Dios. Me han dicho que soy del diablo, que no tengo diploma, que no tengo cobertura, que hablo mentira, que enseño a la gente mal, que les lavo el cerebro. Bueno. Ok, adelante, no me asusta. ¿Quién es el que me dice eso? Los hijos del diablo. Son los que me atacan. Son los que... Ahora, cuando uno también va y ataca, o más bien no ataca, sino va para verse, es con la palabra. Estos vituperan sin palabra, porque Cristo Jesús les hablaba con la palabra, pero ellos nunca podían abrir la ley que tenían para redarguirle de pecado. Le inventaban males. Y le decían que era samaritano. Que era... Los samaritanos, pues fue un pueblo pecador que tuvo una unión en el Antiguo Testamento que les era ilícito. Por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y aparte le decían qué demonio tenía. Bien. Ahora, fíjense bien, las contestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Tranquilamente. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Y esto es muy importante. Tú no tienes cobertura, tú predicas. Ok, le digo, ¿sabes qué? Dime lo que quieras. Yo antes honro a Dios y a Cristo haciendo todos sus mandamientos. Porque honrar al Padre es que Jesús se sujetó, se humilló
y se hizo obediente a su Padre hasta la muerte de cruz. Eso es honrar al Padre. Los fariseos practicaban el pecado. Un cristiano que ha aceptado el pacto de santidad de la cruz y de una entrega total a Dios y está pecando, perdóneme, pero no honra ni al Padre ni a Cristo. Por eso tranquilamente les contestaba, ¿verdad? Aunque ellos no entendieran. Antes, yo honro a mi Padre. Ahora, Satanás no puede honrar a Dios. Ni los hijos del diablo pueden honrar a Dios. Antes yo honro a mi Padre. Y ustedes me deshonran a mí. No hacen mi consejo. Dice, porque, fíjese bien lo que dice aquí, porque es muy importante todo esto. Porque yo no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. Ahora, como le digo, a Cristo Jesús no le importara que le aplaudieran. No le importaba tener seguidores. No le importaba que le dijeran, este es el rey. No, no. Él no buscaba la gloria de los hombres. Mas los hijos del diablo sí la buscan. Pues hay quien busca su gloria. Hay quien busca aplausos. Hay quien busca reconocimientos. Qué bonito, ¿verdad? Es que lo halaguen a uno. Ay, te reconozco como pastor, mis respetos, cuánta sabiduría y usurpan el lugar de Dios, que es precisamente lo que hace Satanás. Quiso el trono, quiso ser adorado. De hecho, el anticristo apocalíptico viene también a sentarse en el lugar para usurpar el lugar de Cristo y hacerse pasar por Dios y a buscar la gloria del hombre, porque todo el mundo lo va a glorificar. Nosotros no, un sirviente no busca la gloria. Hay un versículo bíblico para que pueda entender mejor que dice Jesús a los siervos. ¿Quién de ustedes, una vez que sirvió, una vez que cocinó y sirvió al rey, va a recibir aplausos? ¿Qué no hicieron lo que les mandé? ¿Por qué les voy a dar aplausos? Es como si usted tiene una sirvienta en casa, le está pagando 400 pesos diarios o 300 pesos diarios, ¿verdad? Y a poco porque le haga de cocinar y porque le dé un servicio le va a aplaudir y la va a felicitar. Pues no. De igual manera, Cristo Jesús dijo, no busquen la gloria de los hombres. Ustedes humíllense, son sirvientes, lavapiés. Algún día mi Padre los va a exaltar. También Cristo Jesús dijo, ustedes buscan los primeros lugares, buscan que los hombres los adoren, buscan las adulaciones. Cristo Jesús no vino a buscar eso. Recuerde, ¿cuántas veces dijo, ustedes también se quieren ir? Recuerde que muchos de sus discípulos regresaban atrás y no le importaba que a Cristo Jesús le dijeran, mira cuánta gente se le va. No ha de ser el Cristo. Jesús buscaba la gloria del que le envió. Así de igual manera, para que entienda, bendito hermano y bendita hermana. Por predicar la verdad, nos insultan, nos dicen demonios, no nos reconocen como representantes de Dios. El mundo nos aborrece, pero nosotros tememos a Dios y buscamos la gloria de Dios y de Cristo, predicando lo que Él nos dijo y predicando la verdad sin importar el costo. No nos importa. Nos importa glorificar al Padre y buscar la gloria del Padre y no del hombre. Por eso Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya. Ojalá vaya entendiendo, porque hay muchos, hay quien busca la suya y juzga. Y todavía se atreve a dar la palabra. Bien, porque juzgar es de la palabra. Ahora, aquí dice así. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora bien, esto es muy importante. En la enseñanza pasada había un versículo parecido a este, que lo voy a explicar otra vez. Primeramente,
el que cree no es oidor, sino es hacedor. Y el que practica un mandamiento queda guardado automáticamente en el corazón. Yo le ponía un ejemplo de un niño de 4 años que le empiezo a enseñar a lavarse los dientes desde que se levanta de la cama. El niño le tengo que estar diciendo durante 3 meses o 4 y recordándole hasta que el niño se levante y automáticamente, todavía dormido, ya está en su corazón eso y vaya a lavarse los dientes y hacerle un hábito y quede guardado en su corazón. Pero se necesita practicar la palabra, no para que le quede un mandamiento, sino para que le vayan quedando todos los mandamientos en el corazón. ¿Por qué me conviene? Bueno, por cuando venga Satanás, un falso pastor, un falso hermano, o flechas incendiarias, y me trate de separar de la verdad, fidelidad de Cristo, le voy a decir, escrito está, y me va a conservar con vida espiritual. Por eso es que aquí está diciendo, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca. Pero ya le digo, hay un precio para guardar la palabra. Ser hacedor y practicar la justicia. Y en el nuevo pacto, Dios nos dio la facultad de guardar la palabra en el corazón, sino estaba inscrita en tablas. Ahora nos da la facultad de escribirlas no con tinta ni con cincel, sino Cristo y Dios nos las tatúa en el corazón para tenerlas y retenerlas. Porque un verdadero ministro que ha cargado con la cruz por años y que ha sido fiel, tiene tesoros viejos y nuevos. Se sabe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, esa es la palabra de Dios. Nunca habrá muerte, porque no va a haber quien lo pueda engañar. No va a haber quien lo pueda bajar de la cruz por tener esta palabra de verdad. Dice entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, otra vez. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y aquí estamos viendo otra vez, bendito pueblo de Dios, cómo cuando hay pecado no se puede entender las cosas espirituales. Porque yo voy a morir, pero Dios dice que no voy a morir. Dios habla del verdadero ser que está dentro de nosotros, que es el espíritu, no el traje de astronauta, no el polvo, no el barro, porque esto es una tienda de campaña, es una casa, es un tabernáculo. La verdadera persona, el ser vivo, que se va a ir a un juicio algún día, es el que está dentro. De hecho, hay un versículo bíblico también en donde Cristo Jesús, cuando manda a sus profetas, dijo, no tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo. Porque predicar la verdad, como a Pedro, como a Pablo, no tuvieron miedo de que les mataran el cuerpo. Dice, no tengan miedo a ellos. Más bien ténganle miedo a quien pueda matar el espíritu, que es Dios, al que te pueda mandar al lago de fuego. A esa témale a ese. Entonces, aquí Cristo Jesús estaba hablando espiritualmente de lo de adentro. Porque el que se va a ir a la eternidad y el que no va a morir es el espíritu. Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Yo nací de carne, mi espíritu estaba muerto. Una vez que creí, tuve mi primera resurrección, que fue que Cristo Jesús resucitó mi espíritu y me dijo, si tú guardas mis mandamientos, tu espíritu no va a morir y va a ser eterno. Entonces, yo no voy a permitir que este espíritu muera. A eso se refería Cristo, pero el pecador siempre entendía las palabras a la carne. Bueno, bendito hermano y bendita hermana,
se me ha ido la hora. Mañana, si Dios me lo permite, seguiremos con la enseñanza número 21. Que la gracia y la paz queden con ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el beso de Lóculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.